me da gusto verles, me da gusto estar aquí otra vez. Espero que a ustedes también les dé gusto, al menos a mí sí. La semana pasada estuvimos meditando, gracias, estuvimos meditando acerca de que hombres fuertes espiritualmente propician buenos tiempos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza, que yo espero que sea de grande bendición para tu vida. Y espero que esa bendición trascienda más allá del momento, porque en el momento, cuando escuchamos la palabra, nos podemos estar sensibles, podemos estar receptivos, pero ¿de qué sirve si saliendo de aquí se me olvida? Cristo dijo: el que escucha la palabra y no la entiende, y alguno diga, no, es que yo sí la entendí. Pues si vino el diablo y te la robó, es porque no la entendiste. No entendiste qué tan importante era para tu vida. Que el Señor nos ayude a entender la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, para que trascienda más allá de este momento y de este lugar y de este día, y que impacte realmente en nuestras vidas, que provoque en nuestras vidas un cambio. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, reconociendo que por nuestras propias fuerzas, que por nuestros propios medios, es imposible vivir como tú quieres. En nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestro discernimiento de lo que nos rodea, tampoco somos capaces de entender qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene. Por eso estamos aquí, porque entendemos que tus caminos no son como los nuestros. Cada uno de nosotros ya sufrió las consecuencias de sus propios caminos. Ya lo sufrimos, ya lo padecimos. Señor, ahora queremos tomar tus caminos. Y queremos conocer tus caminos y queremos andar por ellos. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, en esta tarde. Danos claridad, danos entendimiento. Si hemos de ser redargüidos, que seamos redargüidos, para que podamos llevarnos esta palabra en nuestro corazón, plantada en nuestro corazón, y que con el tiempo, con el estar reforzando esta palabra, con el estar fortaleciéndonos en tu palabra, llegue a dar fruto, hasta 30, hasta 60 y hasta 100 por uno, para gloria y honra tuya, Señor, y por supuesto para gozo nuestro, Señor. Que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Tremenda bendición, tremendo gozo, Señor, para nosotros y para los que están cerca de nosotros y para los que conviven con nosotros. Y que la bendición, Señor, y que pues el poder de tu palabra obrando en nuestras vidas provoque, Señor, una cascada de bendición a nuestro alrededor, para que otros puedan conocerte y puedan glorificarte y puedan humillarse delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Les decía, estuvimos meditando acerca de que hombres fuertes espiritualmente propician buenos tiempos. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte, que dice así: buenos tiempos propician hombres débiles espiritualmente. Dios, a través de Moisés,
le advierte al pueblo de Israel y a nosotros que hay un riesgo en los buenos tiempos. Uno no podría pensar que eso fuera posible, pero sí, hay un riesgo en los buenos tiempos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Está hablando Moisés al pueblo, dice: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Y aquí viene la advertencia. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud en Egipto y Dios lo iba a meter a una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra de abundancia cual ellos no habían conocido en 400 años. Y el Señor les dijo: cuando entres a esa tierra, cuando yo te meta a esa tierra y empieces a disfrutar de la abundancia que hay en esa buena tierra, dice, y hayas comido hasta saciarte, dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor. La definición de la palabra cuidado se utiliza, tiene muchos usos, pero uno de ellos es, se utiliza esta palabra para advertir la proximidad de un peligro. Cuando alguien va caminando descuidadamente por la calle y a lo mejor hay una coladera ahí destapada y alguien va leyendo va viendo el celular y otro se da cuenta, ¿qué le dice? ¡Cuidado! Y el otro, ¿qué pasa? Ahí está la coladera, ahí está el riesgo. Y el otro, ay, gracias, andaba distraído. ¿Sí? El Señor nos dice lo mismo a nosotros. Ten cuidado cuando venga la bendición a tu vida. A nosotros el Señor nos rescató de la esclavitud, de la muerte y del pecado, ¿o no? Y lo mismo nos dice el Señor: ten cuidado. Cuando uno llega al Señor, ¿cómo llega? ¿Victorioso o derrotado? Derrotado, sin nada. El agua hasta el cuello o arriba o sobre nuestra cabeza. Y cuando empezamos a caminar conforme a la dirección del Señor, Él trae bendición a nuestra vida, ¿sí o no? ¿Quién ha experimentado bendición en su vida? Alza su mano. Ok. ¿Y poquita o tremenda bendición? Tremenda bendición. Nuestra vida sin Cristo y nuestra vida en Cristo se vuelve como la noche o la oscuridad y la luz. Muy diferente, completamente diferente. Y el Señor ahí te dice: ten cuidado. ¿Cuántos casos
no hemos visto de personas que llegan a la congregación o que llegan a la célula porque tienen tremendos problemas y piden oración y están y escuchan y quieren la ayuda de Dios? Y cuando finalmente el Señor responde, ¿qué hacen? Se van. No tuvieron cuidado y se van. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban, lo que ellos buscaban, ya lo recibieron. Y entonces, ¿qué ocurre? Se olvidan del Señor, se olvidan de quién fue el que les ayudó. A Cristo mismo le pasó. Había 10 hombres leprosos clamando y gritando a lo lejos: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y allí estaban gritando, gritando, gritando. Y finalmente el Señor les dice: ¿qué quieren que haga? Que seamos sanos. Y el Señor les dice, eran leprosos los 10. Y el Señor les dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote y hagan la ofrenda de su purificación, la que mandó Moisés. Y dice la Escritura que cuando iban en el camino, los 10 quedaron limpios de su lepra. Y qué tremendo. 9 estaban tan contentos y estaban tan agradecidos con el Señor que ni siquiera regresaron. Se fueron a sus casas, se fueron con sus familias. ¿Cuánto tiempo tendrían de no ver a sus familias? Pues no dice la Escritura cuánto tiempo llevaban leprosos, pero estoy seguro que el tiempo que fuera, extrañaban a su familia, extrañaban a sus amigos. O sea, estar solos entre gente con la misma problemática. ¿Cómo crees que sigue el ambiente ahí? Deprimente, ¿sí o no? Angustiante, desesperante. Pues uno de ellos, uno de los 10, precisamente era uno que ni siquiera era judío, era samaritano. Y él también extrañaba a su familia. Y él también tenía ganas de verlos. Pero él dijo: no puedo ir a ver a mi familia sin regresar a agradecerle al que me sanó, a Cristo. Y Cristo le preguntó: oye, ¿que no fueron 10 los que quedaron sanos? Y él dijo: sí, los 10 quedamos sanos. Y Cristo voltea y dije: ¿y dónde están? De camino con sus casas, de regreso con sus amigos, regresando a su vida anterior, a sus actividades anteriores. Y Cristo le dijo a este hombre samaritano: tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanidad, recibió la salvación. Cuando Dios empiece a bendecir tu vida, cuando el Señor empiece a bendecir tu vida, ten cuidado. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, del que te rescató, del que te ayudó. Porque pudiera ser que únicamente puedas disfrutar esas bendiciones y te pierdas de todo lo demás que Dios tenía preparado para tu vida. ¿Te has preguntado por qué hay muchos casos de denominaciones, congregaciones, ministros o ministerios que Dios les hizo prosperar en gran manera y que terminan desviándose completamente? Uno dice: pero ¿cómo es posible? Si Dios los bendijo tanto, si Dios los hizo prosperar. Y la respuesta es: porque buenos tiempos propician hombres débiles espiritualmente. No a todos les pasa, por supuesto, pero a muchos sí les pasa. Y en la Biblia podemos ver que dentro de las 7 iglesias a las que Cristo les envía un mensaje en el libro de Apocalipsis,
A una de ellas le pasó pero completito. Y esta es la iglesia de la Odisea. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, en la versión Palabra de Dios para Todos. Cristo le manda este mensaje a la iglesia y fíjate lo que le dice. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. ¿Por qué ellos decían eso? Porque Dios los había bendecido, porque Dios los había prosperado. Pero ¿qué ocurrió? Se olvidaron del Señor. Y la segunda parte del versículo dice: pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pues esas palabras podrían ser también palabras para nosotros. Cuando de pronto decimos: no, es que el Señor me ha bendecido mucho y mira, tengo mi negocio, tengo mi casa, tengo mi carro, estoy sano, estoy bien. Pero resulta que ahora lo que menos te interesa es hacer lo que dice Dios, es buscar la voluntad de Dios. Y el Señor te tendría que decir, o te estaría diciendo a ti también: tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia, que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un dicho o una frase entre predicadores que se utiliza, ¿quién la dijo por primera vez? No sé, pero dice así: había un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Si alguien lo único que tiene es dinero, ¿es un hombre pobre? ¿Sí o no? ¿Sí? Si lo único que tiene es dinero, si lo único que tiene es eso, es un pobre. ¿Cómo será su vida? Miserable. Y hay gente que ama tanto el dinero que ni siquiera se lo gasta. Hay una historia de una mujer que heredó una fortuna y por temor a que alguien se la fuera a quitar, no se casó. Y por temor a que se acabara su fortuna, nada más tenía un vestido y vivía en una casa cayéndose a pedazos. Y cuando falleció no tenía familia, bueno, igual tenía familiares lejanos, y cuando finalmente falleció y alguien entró, encontraron una fortuna ahí escondida en su casa. Y esta mujer viviendo como si no tuviera nada. Hay un movimiento en la iglesia que iniciaron dos hombres de Dios, dos hombres fuertes espiritualmente. Uno se llamaba John Wesley y otro George Whitefield, en Inglaterra. A finales de los 1800, de los años 1800, fueron usados por Dios para detonar un avivamiento en plena revolución industrial en Inglaterra. Y el movimiento o el grupo de iglesias que fundaron se les llamó el movimiento metodista. Ese movimiento en aquella época, en ese siglo, trajo un despertar a la iglesia a nivel mundial. Ese movimiento, al día de hoy se estima que hay 90 millones de
de metodistas o de creyentes que pertenecen a ese movimiento. ¿Fue grandemente bendecido, sí o no? 90 millones de creyentes que pertenecen a ese movimiento a nivel mundial. Y en Estados Unidos también está ese movimiento. Pero ¿sabes cómo está la iglesia en el movimiento del movimiento metodista actualmente en Estados Unidos? En una crisis muy fuerte de división. ¿Sabes por qué? Porque están ordenando pastores homosexuales y lesbianas. Están reconociendo congregaciones LGBT más y todas las letras que se han añadido al día de hoy, en donde la homosexualidad y el lesbianismo ya no es considerado como pecado y por tanto no requiere arrepentimiento. Dinero a esas congregaciones no les va a faltar. Gente que quiera asistir a esas congregaciones no les va a faltar. Pero ya están completa y totalmente desviados. Y hay muchas congregaciones. Salió una noticia que hay 6,000, fíjate, 6,000 congregaciones de ese movimiento en Estados Unidos que se separaron del movimiento metodista por esa causa. Porque dijeron, no, eso que están haciendo va en contra de las escrituras. Y que no han consentido con ello. Y hay una revolución ahí. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado. Y se olvidaron de Dios. Por eso es fundamental hacer caso a la advertencia de Dios, porque eso no únicamente ocurre a grandes movimientos. Hay ministerios y podríamos enumerar una lista interminable. Hay unos pastores en Estados Unidos que dicen, tenemos una lista en donde semana a semana se van añadiendo a esa lista nombres de pastores que caen en pecado. Pero no creas que lo hacen para señalar, sino para tener cuidado de ellos mismos. Que a ellos no les vaya a pasar cada semana. Hay un escándalo en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque, y de ministerios grandes, de iglesias grandes, predicadores conocidos a nivel mundial, de pronto sale a la luz que tienen años viviendo en pecado. Cosas terribles. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado. Es fundamental hacer caso a la advertencia de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 y 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, mira la recomendación, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dale la gloria a Dios. Reconoce a Dios. Dice el versículo 11, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. El momento, hermanos, el momento en el que tú y yo somos vulnerables es
en nuestra abundancia. Cuando el Señor nos está bendiciendo, porque cuando el Señor nos está bendiciendo, tendemos a pensar, pues si Dios me está bendiciendo, seguramente es porque todo lo estoy haciendo bien. Y aunque yo sé que hay ciertas cosas que Dios quiere que haga, pero entonces ¿por qué Dios me está bendiciendo tanto? Porque seguramente Él está complacido con lo que hago, con lo que he hecho, con lo que Él permitido, con lo que yo he permitido que Él haga en mi vida, y por eso es que Dios me sigue bendiciendo. Vuelvo a leer versículo 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se hace evidente que alguien se está olvidando del Señor su Dios? Al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Dios nos da muchas señales para advertirnos. Cuando tú vas manejando en la carretera y se viene una curva peligrosa, hay una señal que te lo dice, sí o no. Baja la velocidad. Cuidado. Y si es porque la curva es serpenteante, pues te dicen, se viene una curva peligrosa a la derecha o a la izquierda, o es serpenteante. Baja la velocidad, y en el camino te ponen marcas para que percibas la velocidad, o te ponen topes para que escuches qué tan rápido vas, con el propósito de que no te estampes, con el propósito de que no te vayas por el precipicio. El Señor también nos pone esas señales en el camino, para que no nos desbarranquemos, para que no nos perdamos, para que no nos demos contra el suelo. Pero hay que hacerles caso. La señal irrefutable que indica que alguien se ha olvidado del Señor su Dios es que empieza a desobedecer. Si alguien ha empezado a obedecer, a desobedecer, ¿qué cosa? Los mandatos, las ordenanzas y los decretos que antes sí obedecía. Si antes alguien llegaba temprano y de pronto empieza a llegar tarde, aguas. Si alguien antes se levantaba temprano a orar y ahora ya no lo hace, aguas. Si alguien antes estaba sirviendo y dice, ya me dio flojera, yo me voy a tomar un descanso, aguas. Esa es la señal inequívoca de que te estás empezando a olvidar del Señor. En este versículo utiliza 3 palabras: mandatos, ordenanzas y decretos. Y salvo nuestros hermanos Marcos y Laura, que están en el ámbito legal y trabajan en el ámbito legal, pues podrán discernir la diferencia entre esas 3 palabras. Pero a nosotros todo nos parece igual, ¿sí o no? Como que está hablando de lo mismo y nos lo dice de 3 maneras diferentes, pero resulta que no. Los mandatos o mandamientos, yo creo que de estas 3 palabras es los que más claros nos quedan. Los mandatos o mandamientos vienen de la palabra hebrea mitzvah. No se trata que aprendamos griego, simplemente te lo menciono. Y significa mandamiento. Un ejemplo de un mandamiento en la Escritura: los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Sí nos queda claro. No matarás, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no codiciarás la mujer de tu prójimo, en fin. Ahí están, mandamientos, esos nos quedan claros. Pero ¿qué son las ordenanzas?
En hebreo esa palabra es hukah, así se pronuncia. Y lo que significa es estatuto, ordenanza o límite. Es diferente de un mandamiento. Si nos vamos con la definición en español de qué es una ordenanza, es conjunto de preceptos referentes a una materia, a un asunto en particular. Ejemplos de ordenanzas en la Escritura, por ejemplo, sobre los animales que podían comer y los animales que no podían comer. Levíticos 11 del 1 al 47, no lo vamos a leer, simplemente te lo menciono. Ahí empieza a describir, el Señor a través de Moisés les empieza a describir los animales que sí podían comer, que se debían considerar limpios para el consumo humano, y cuáles alimentos eran considerados impuros para el consumo humano. Esa es una ordenanza. Otra ordenanza, por ejemplo, sobre la inmoralidad sexual. En Levíticos 20, del 10 al 21, vemos cómo el Señor les empieza a decir, mira, este tipo de relaciones sexuales están prohibidas. Y empieza a enumerar una a una cuáles relaciones sexuales estaban prohibidas dentro del pueblo de Israel y cuál era la pena por cometerlas. Es una ordenanza. En el Nuevo Testamento, ¿habrá ordenanzas? Sí, también hay ordenanzas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo tratar el caso cuando alguno peca contra ti en la iglesia? Mateo 18 del 15 al 17. Cristo dijo, si alguien peca contra ti, primero ve y habla con él. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Y si no hace caso con esos 2 o 3 testigos, dilo delante de la iglesia. Es una ordenanza. Otra ordenanza en el Nuevo Testamento sobre el ejercicio de los dones del Espíritu en la iglesia. Primera de Corintios 14 del 26 al 33. Ahí dice, ok, alguien va a hablar con profecía, no está el versículo, nada más se los digo y ahorita se los cuento. ¿Va a hablar alguien? Pues entonces pueden hablar por turnos, no se pongan a hablar todos al mismo tiempo. Si alguien tiene una profecía de parte de Dios, háganlo por turnos. Si alguien tiene don de lenguas, pero no hay quien interprete, calle en la iglesia, ore en lenguas para sí, en su casa, para Dios, o en silencio ahí donde está, pero no en voz alta, porque nadie va a entender nada de lo que está diciendo. Es una ordenanza, ¿no? Y finalmente, ¿qué son los decretos? En la Biblia, esta palabra corresponde a mishpat, esta es la palabra, mishpat, que equivale a juicio o sentencia. Es decir, la palabra decreto es sinónimo de juicio o sentencia, como aparece en el siguiente pasaje cuando Moisés les dice a los jueces que lo iban a ayudar a juzgar al pueblo de Israel. En Deuteronomio 1:17, en Palabra de Dios para Todos, dice así: no muestren preferencia en su juicio, está hablando de esta palabra, mishpat, sino escuchen de igual manera y con justicia tanto al débil como al poderoso. No le teman a nadie, porque la sentencia, otra vez la misma palabra, mishpat, le pertenece a Dios. Y si algo resulta muy difícil para ustedes, acudan a mí y yo los escucharé. Entonces, la palabra decreto es sinónimo de juicio o sentencia. Hay creyentes que equivocadamente piensan como el mundo. ¿En cuanto a qué? Que si algo no está prohibido, entonces está permitido. ¿Sí han escuchado esa idea?
Oye, y se utiliza mucho en el ámbito legal, ¿no? Pues es que si no está prohibido, entonces está ¿qué? Permitido. Y piensan que en la Escritura aplica también ese principio. Y quien piensa eso está equivocado. Porque Cristo dice, Mateo 22, 29, en Dios habla hoy. Cristo les contestó, qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. El hecho de que Dios no diga algo en específico, algo particular, esa situación particular en la que tú estás debatiendo entre que pues quieres hacerlo, pero pues a lo mejor piensas, no sé si será correcto o no, y de pronto dirás, no, pues es que yo quiero hacerlo. A ver, dime en dónde dice Dios que no lo haga. ¿En dónde dice Dios? Cuando alguien empieza a retarte así, o en su mente empieza a retar al que está compartiendo, a lo mejor aquí habrá alguno que está retándome de, ay, a ver, ¿en dónde dice Dios tal o cual cosa? Pues aunque yo no vea quién eres, el Señor sí te ve. Cristo te ve, y si tú me estás retando a mí o a quien quiera que tome este lugar y comparta la palabra de Dios y te esté diciendo la verdad de Dios, Cristo te dice, qué equivocado estás. Qué equivocado estás por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Cualquier situación no contemplada explícitamente en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios, que ya vimos los dos, se rige por los juicios o sentencias de Dios. Esto es muy importante. Cualquier cosa, cualquier situación no contemplada explícitamente en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios se rige por los juicios o sentencias de Dios. Y te voy a poner dos ejemplos. No hay ningún versículo en la Biblia que explícitamente diga, no fumarás marihuana, ni hashish, ni tabaco, no consumirás cocaína, ni crack, ni heroína. Es cierto, ¿verdad? No hay ningún versículo en la Escritura que diga eso. Sin embargo, hay un juicio de Dios que dice, hay una sentencia de Dios que dice, 1 Corintios 3, 16 y 17, en Dios habla hoy, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es una sentencia de Dios, es un juicio de Dios, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Aunque la palabra no mencione el crack, ni la cocaína rosa, ni la verde, ni la amarilla, ni la del color que sea de moda el día de hoy, aunque no lo diga, sí dice esto. Y si consumir eso destruye tu cuerpo, hay un juicio de Dios que dice, si tú destruyes el cuerpo del Señor, el templo del Señor, el Señor te va a destruir a ti. ¿Está contemplado entonces, sí o no? Aunque no lo diga explícitamente, porque es un juicio de Dios. Otro ejemplo, tampoco hay ningún versículo en la Biblia que explícitamente diga, no verás revistas pornográficas, no verás películas pornográficas, no verás en línea fotos ni videos con escenas pornográficas, ni en tu televisor, ni en tu computadora, ni en tu tablet, ni en tu celular. ¿Estamos de acuerdo que no hay ningún versículo que diga eso? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, pero Cristo emite una sentencia de parte de Dios al respecto, y bien lo conocemos. Mateo capítulo 5 del 27 al 28, en la versión Biblia libre dice así: ustedes han escuchado que la ley dijo, no cometerás adulterio, y aquí viene la sentencia.
Pero yo les digo que todo el que mira con lujuria a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. No importa cómo estás viendo a esa mujer, si desde la ventana de tu casa, si desde una calle a la otra, si viéndola adelante, de lado o atrás, o si lo estás viendo en tu celular o en una revista impresa o en un periódico o en la televisión. ¿La sentencia de Cristo es clara, sí o no? ¿Está clara? La señal irrefutable que indica que alguien se ha olvidado del Señor su Dios es que empieza a desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los juicios de Dios que antes sí obedecía. Si te das cuenta que en lugar de hacer más de lo que antes hacías, de agradar más a Dios de lo que antes lo agradabas, ahora lo agradas menos, ahí está la señal de alarma. Estás a punto de desbarrancarte. Estás a punto de irte, de darte con toda la fuerza contra el suelo, de una altura considerable. Te estás olvidando del Señor tu Dios. Ahora, esto no sucede de golpe, de un día para otro. No es que un día despiertas y dices, no, hoy ya no voy a orar. No, hoy ya no voy a hacer lo que antes hacía. Hoy sí obedezco a Dios y de pronto no, ya no hago nada. No, eso no sucede así. Hay una etapa de transición. ¿Y sabes cómo empieza esa etapa de transición? Empieza con la frase, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que hoy no llegue temprano? ¿Qué tiene de malo que mejor esto lo haga después? ¿Qué tiene de malo que mejor otros lo hagan y no yo? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? ¿Qué tiene de malo? Así empieza. Ya sea, ¿qué tiene de malo que haga tal o cual cosa? Al cabo todos lo hacen. O hay cosas peores. Y empezamos con, ¿qué tiene de malo que haga algo que yo sé que a Dios no le agrada? Pero pues no estoy matando a nadie, no estoy robando. Y empezamos a comparar, como que si para Dios hubiera un pecado más grande que otro. Para Dios el pecado es pecado. Y la paga del pecado, no importa cuál pecado sea, es la misma, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo nuestro Señor. Entonces, pon atención a esas señales de alerta. Si esos pensamientos, a lo mejor no lo expresas, pero lo empiezas a pensar. Y llega el momento en que a lo mejor alguien te pregunta, algún familiar o alguien cercano, alguien de la iglesia, la pastora o tu líder, y te pregunta, y si tu respuesta ya es, oye, pero ¿qué tiene de malo que quiere estar con mi familia? ¿Tendrá algo de malo querer estar con la familia? No, ¿verdad? Pero si tú quieres estar con la familia precisamente a la hora de la reunión, pues entonces ahí sí hay un problema, ¿estás de acuerdo? Esa es una señal de alarma. Oye, ¿qué tiene de malo que trabaje? ¿Habrá algo de malo en que uno trabaje? Por supuesto que no. Pero si resulta que tu trabajo te impide congregarte, y a lo mejor antes sí te congregabas y ahora ya no, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Te estás deslizando. Estás en esa etapa de transición. Ya sea que tú digas, ¿qué tiene de malo hacer esto? Que pues igual y no es lo mejor, pero ¿qué tiene de malo? Hay cosas peores. ¿O qué tiene de malo que no haga tal o cual cosa que antes sí hacía? Yo sé que le agrada a Dios, pero ¿qué tiene de malo que hoy no lo haga?
¿Qué tiene de malo dar oportunidad a que otros lo hagan? Mira lo que dice Isaías 5:20, nueva traducción viviente. Aquel que ya tiene esa frasecita ya clavada en la mente y en el corazón. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Es claro el Señor? Sí, ¿verdad? ¡Qué aflicción! Otra versión dice, ay del que dice esto, ay del que tiene estos pensamientos, ay del que suelta estas frases, ay de él, porque le va a ir mal. Le va a ir mal y no tiene idea de qué tan mal le vaya a ir hasta que esté ahí destruido en el suelo, hasta que esté ahí postrado. El pueblo de Israel estaba, pues ¿qué tiene de malo que nos casemos con mujeres que no son del pueblo de Israel? Pues ¿qué tiene de malo que me invitaron a una fiesta y yo vaya? Pues ¿qué tiene de malo esto y qué tiene de malo aquello? Pues sí, en el momento en que estaban en la fiesta, en el momento en que estaban ahí todo bien y al otro día había alimento en su casa y había un techo sobre su cabeza, pues parecía que no había nada de malo. Y si en la misericordia de Dios el Señor les seguía bendiciendo, ellos seguían diciendo que tiene de malo. Pero cuando llegó el ejército invasor y destruyó todo y se los llevó cautivos, ahí se dieron cuenta qué tan malo era, ¿verdad? Ahí se dieron cuenta. Hermanos, que si el Señor te está mandando alertas, que no llegues a ese extremo para reaccionar. Buenos tiempos propician hombres débiles espiritualmente, mujeres débiles espiritualmente. No es exclusivo de los varones. No esperes a que llegue ya que sea contundente la consecuencia para que te des cuenta qué tan malo era. Y alguno se podrá preguntar, ¿hay alguna forma en la que podemos prevenir el olvidarnos de Dios? ¿Habrá alguna manera de evitar que eso me pase a mí, como le pasó al pueblo de Israel, como le ha pasado a tantos ministros y ministerios y movimientos que Dios ha bendecido tremendamente y que se han olvidado de Dios? ¿Habrá algo que yo pueda hacer? ¿O será que estamos condenados a que Dios te bendice y después vienen las consecuencias? No porque Dios te lo haya mandado, sino porque uno se olvida de Dios. Y la respuesta es sí hay algo que podemos hacer para prevenirlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. En la Reina Valera contemporánea dice así: no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Porque así es como uno se empieza a olvidar del Señor. Pues soy bueno. Pues sí he sabido hacer las cosas. Pues sí soy hábil. Y nos empezamos a comparar con otros que pensamos que tienen menos que nosotros. Y decimos, no, pues yo creo que yo he sido más inteligente. Creo que yo he sido más hábil. Y el Señor dice, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Y este mismo pasaje en la versión palabra hispanoamericana, en la palabra versión hispanoamericana dice, que no se te ocurra pensar, he alcanzado esta prosperidad gracias a mi esfuerzo y mis propios medios.
Hay personas que hasta se olvidan de quienes los ayudaron por el camino, ¿sí o no? Que estaban mal, que estaban en problemas, que estaban hundidos. Y Dios usa a personas a su alrededor para ayudarlos a salir adelante, para animarlos, para fortalecerlos. Y después dicen: he alcanzado esta prosperidad gracias a mi esfuerzo y mis propios medios. Mentira. Mentira del diablo. No es cierto. Fue Dios y usó a otros para ayudarte. Fue Dios. No fuiste tú, fue Dios. Y usó a otros para ayudarte. Si en el interior de tu corazón empiezan a surgir estos pensamientos, estás en gran peligro. Nada más con que surja el pensamiento, igual y no lo dices, nada más que empiece a surgir el pensamiento. Peor si te atreves a soltarlo. Peor para ti. Esa mentira ya te la tragaste. El enemigo ya te engatusó y hasta te regodeas con otros. ¡Ay, qué exitosos somos! Válgame Dios. ¿Ya se te olvidó cómo llegaste a Cristo? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor? Sí, ya se te olvidó. El que tú te atrevas no solo a pensar, sino a decirlo, es la señal de que ya se te olvidó. Haz un alto en el camino. Haz un alto en el camino. Porque en cualquier momento vas a empezar a dejar de lado los mandamientos, las ordenanzas y los juicios de Dios que antes hacías. Y los nuevos mandamientos y las nuevas ordenanzas y los nuevos juicios que el Señor te muestre, tú vas a llegar a creer que no necesitas seguirlos, porque al cabo el Señor te sigue bendiciendo. Porque al cabo el Señor te ha prosperado, y aunque has dejado de hacer algunas cosas, el Señor te sigue en su misericordia, te sigue bendiciendo. Dios quiere que tú y yo sepamos que hay consecuencias muy graves cuando no hacemos caso a las advertencias de Dios. Deuteronomios capítulo 8, versículo 19 y 20, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: si olvidas al Señor tu Dios, buscas ayuda de otros dioses, les sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. Serás desmenuzado, serás despedazado. Eso dice el Señor. ¿Es serio o no es serio? Muy serio, muy serio. No es cualquier cosa, hermanos, es muy serio. Verso 20 dice: como las naciones que el Señor está por destruir ante ti, también te destruirá a ti, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Hermano, hermana, si Dios te está hablando esto hoy a ti, es porque no quiere que esto pase. Pero para que esto no pase, necesitas hacer caso a las señales de advertencia que el Señor te ha estado mandando y te sigue mandando. Esta es otra señal. Oye, ¿qué tan lejos está el barranco? ¿Qué tan cerca está la curva peligrosa
en tu vida, yo no lo sé. Oye, podría ser que esta sea la última señal de advertencia antes del precipicio. Pudiera ser. No lo sé. Hermano, hermana, no quieras averiguarlo, a ver cuántas señales más hay en el camino, en la misericordia de Dios, para que no te ocurra esto a ti, si es que te has estado olvidando del Señor. No te esperes. Cualquiera que se olvida de Dios, escucha bien, siempre pondrá su confianza en otras personas o en otras cosas. No es que tú digas, no, yo nunca me inclinaría a una imagen. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, nunca, digo, yo espero que nunca consideremos el inclinarnos ante una imagen. Pero déjame decirte, cualquiera que se olvida de Dios siempre pondrá su confianza en otras personas o cosas. Nosotros, nuestra naturaleza como seres humanos es que necesitamos poner nuestra confianza en alguien o en algo. Y si nuestra confianza no está en Dios, cuando el Señor dice, si olvidas al Señor tu Dios y buscas ayuda de otros dioses, no necesariamente significa una imagen. También puede ser poner tu confianza en las riquezas que has acumulado, o poner tu confianza en tu negocio, o en tu experiencia, o en tus conocimientos, o en tus contactos. Pero en algo de eso vas a poner tu confianza. O en un socio que te ha dicho que van a invertir y que van a hacer cosas juntos. Si tu confianza no está en Dios, va a estar en otra persona o en otra cosa. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Deuteronomio capítulo 8, te lo vuelvo a leer, versículo 10 y 11. Dice de esta manera, nueva traducción viviente: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Si estás pasando buenos tiempos, alaba a Dios, glorifica a Dios. Si en el día algo te salió bien, dile: Señor, gracias porque me ayudaste este día. Gracias porque pude resolver este problema. Gracias porque pude cerrar este trato. Gracias porque pudimos entregar este trabajo. Gracias porque pude cumplir con mis compromisos. Gracias, Señor, te alabo. Todo el día, todos los días, para que no te olvides. ¿Quién es el que te da el poder? ¿Quién es el que te da la capacidad? Alaba a Dios y no te olvides que Él es el que te ha bendecido, porque estás obedeciendo sus mandamientos, sus ordenanzas y sus juicios. Cuando el Señor bendice a una persona, que realmente es Dios el que la bendice, es porque está obedeciendo, ¿o no? Es porque estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Y cuando nosotros le creemos y hacemos lo que Él nos dice, entonces Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra, Él trae bendición. Y cuando llega esa bendición, Señor, gracias.
como decía David, porque de lo recibido de tu mano te damos. Todo viene de ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Si el Espíritu Santo te ha hecho ver que en ciertas áreas te has empezado a olvidar que ha sido Dios el que te ha dado la capacidad para hacer lo que haces y para lograr todo lo que has logrado, y hoy tomas la decisión de humillarte nuevamente delante de Él, en reconocimiento de que toda la capacidad que tienes, por consecuencia, todo lo que tienes, proviene de Dios. Y que en lugar de enorgullecerte cuando las cosas te salgan bien, vas a glorificar y exaltar a Dios por la capacidad y por la ayuda que Él te ha dado. Ponte de pie. O si te ha hecho ver que en ciertas áreas de tu vida has dejado de obedecer los mandamientos, las ordenanzas o los juicios de Dios, y renuevas tu decisión de obedecerlo nuevamente en dichas áreas de tu vida, pues ponte de pie y vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que nada de lo que hemos logrado, nada de lo que hemos hecho bien, nada de lo que nos ha salido ha sido por nosotros, ha sido por ti, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado para con nuestras vidas. Qué terrible estar buscando el ser bendecidos por ti, que cuando somos bendecidos nos olvidamos y nos jactamos y nos enorgullecemos. Qué terrible. Qué terrible, Señor, llegar a pensar que en algún momento fuimos nosotros. No, siempre fuiste tú. Y cualquier cosa que en la vida nos salga bien y que resulte y que sea conforme a tu voluntad es por ti y no por nosotros. Porque tú has obrado, Señor, porque tú has cumplido tu promesa, porque tú has querido, Señor, mostrar tu amor y tu gracia para con nosotros, porque te hemos creído, porque te hemos obedecido, Señor. Señor, ahí están las señales que tú nos mandas, ahí están las señales y son claras, las has dejado claras para que en el momento en que se presenten, inmediatamente nos volvamos a ti y digamos: no, Señor, tú eres el que me ha dado todo lo que tengo. No, Señor, si me has bendecido es porque te creí, es porque te obedecí, y voy a seguirte obedeciendo, Señor. Voy a seguir haciendo tu voluntad, y no solamente lo que hacía antes, sino lo que me vayas mostrando. Lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo, y con tu ayuda, Señor, he de seguir el camino que tú pongas delante de mí. Si hay riesgo, si hay un riesgo, buenos tiempos propician hombres débiles, pero si atendemos a tus advertencias, esos buenos tiempos nos van a permitir permanecer firmes y fuertes, dándote gloria a ti, dándote el reconocimiento a ti, manteniéndonos en obediencia a ti, Señor, para honra y para gloria tuya. Alabado sea tu nombre hoy y siempre, mi Dios.